Buenas tardes a todos. Yo quería agradecer tanto a Redacción Médica la oportunidad de participar en estas jornadas como el poder enseñaros un poco cómo hemos orientado nosotros la telemonitorización en el paciente con apnea obstructiva del sueño y cuáles han sido los resultados de nuestro proyecto. Este proyecto realmente fue gestado antes de la pandemia, con lo cual nosotros lo que queríamos plantearnos era comparar el seguimiento convencional que hacíamos hasta ese momento con un seguimiento con telemonitorización. En un primer momento lo que nos preocupó es que la eficacia fuera diferente, es decir, que la adaptación de nuestros pacientes fuera diferente si los telemonitorizábamos o bien si hacíamos un seguimiento convencional de ellos. También nos planteamos, por supuesto, si esto impactaba tanto en las pruebas que se solicitaban como en las consultas de estos pacientes, ya que, como ha contado la doctora Ramírez, la apnea del sueño supone es un grueso muy importante de nuestras consultas y ocupa gran cantidad de tiempo y gran cantidad de recursos. Por último lugar, también nos importaba detectar si esta herramienta era capaz de ayudarnos a detectar de una forma precoz no solamente aquel paciente que fuera complejo, que tuviera problemas de adaptación o problemas en el seguimiento, a lo largo del seguimiento, sino también aquel paciente que no toleraba y que no iba a tolerar el tratamiento con CPAP y que finalmente íbamos a tomar la decisión de retirarlo, porque sí que creíamos que a medio y largo plazo tardamos bastante en tomar estas decisiones porque no nos basamos en datos objetivos hasta el momento. Sin embargo, el problema es que llegó la pandemia y todo aquello que habíamos organizado y el proyecto que habíamos estructurado, pues ya no lo podíamos realizar tal y como lo habíamos planificado. Se pararon los estudios de sueño, teníamos limitaciones para que los pacientes acudieran a la consulta y nos pareció una buena oportunidad y un buen momento para valorar la telemonitorización de estos pacientes y poder valorar realmente todos aquellos propósitos que estaban orientados al proyecto. Como no podíamos incluir a un grupo control porque el seguimiento convencional quedaba de alguna forma anulado, ya como os comentaré en las siguientes diapositivas, bueno, pues decidimos comparar nuestro grupo caso, nuestro grupo que íbamos a telemonitorizar, con un prospectivo observacional de controles históricos. Es decir, cogimos a toda nuestra población que era diagnosticada de apnea del sueño y que tenía indicación de tratamiento con CPAP y les incluimos en la telemonitorización de forma consecutiva. Y estos datos que hemos obtenido a lo largo del tiempo, desde junio del 2020 hasta marzo del 2021, los hemos comparado con la población que hicimos seguimiento entre enero del 2018 y enero del 2016. Ambas poblaciones las hemos pareado, es decir, no las hemos cogido al azar, hemos cogido poblaciones lo más similares posibles en cuanto a edad, género y el índice de apnea obstructiva del sueño. Todos nuestros pacientes casos se trataron de inicio con un modelo de CPAP que fue la misma, el modelo S10 de ResMed y finalmente nosotros de lo que disponíamos en aquel entonces y de lo que seguimos disponiendo a día de hoy era de 300 licencias. 300 licencias quiere decir huecos para telemonitorizar. No son personalizados, de tal forma que nosotros podemos jugar con estas licencias metiendo y sacando a los pacientes en función un poco de las necesidades que teníamos. Como os digo, los criterios de inclusión eran todo paciente diagnosticado de apnea obstructiva del sueño y que precisaba un tratamiento con CPAP. Esto está dentro de un proyecto que tuvo que pasar un comité de ética, con lo cual el único criterio de exclusión que teníamos era que el paciente no quisiera participar en el proyecto, es decir, que no firmase el consentimiento informado. Para que nos centremos un poco, este es el seguimiento convencional que hacíamos antes del COVID y con el que pretendíamos comparar este proyecto. De tal forma que nosotros, una vez diagnosticado y una vez iniciado el tratamiento con CPAP, hacíamos la prescripción, nuestro paciente al mes siempre acudía de forma presencial a una consulta de enfermería para valorar un poco el grado de adaptación. Posteriormente se titulaba con un análisis, un autoset, un análisis automático durante al menos varios días, 2-3 días el paciente se llevaba este dispositivo a casa y unido a esta prueba siempre iba a una consulta médica para recoger el resultado. Posteriormente, y dependiendo un poco de la adaptación, este paciente se revisaba a los 6 meses y al año. Que todo iba fenomenal, el paciente se había adaptado y habíamos conseguido la corrección de la enfermedad, pues ya pasaba
pasaba a una consulta anual monográfica y que está guiada por enfermería especializada. Que no, que algo fallaba, que el paciente no estaba adaptado o que no cumplía el tratamiento a las horas correctas o que la enfermedad no estaba corregida. Bueno, pues en ese caso ya entrábamos un poco en una especie de bucle donde pedíamos pruebas complementarias y siempre asociábamos consultas médicas para la recogida de estos resultados. ¿Qué nos proponía? Bueno, este sería un poco el algoritmo simplificado, es decir, también insistir que nosotros estamos dentro de una unidad multidisciplinar en el que compartimos espacio y pacientes con otros compañeros, con otros especialistas y que, bueno, que en caso de que fuese necesario también nuestro paciente era derivado pues, o bien al otorrino, al neurólogo, a psiquiatría, etcétera, etcétera. Esta es la planificación que tuvimos en el proyecto, es decir, nosotros diagnosticábamos al paciente con apnea obstructiva del sueño, prescribíamos la CPAP y en ese instante nuestro paciente firmaba un consentimiento informado y era incluido en una plataforma de telemonitorización. En esta plataforma se iban a ir descargando día a día todos los datos que posteriormente iremos viendo. Al mes valorábamos estos datos, descargábamos en la plataforma todos los datos, fundamentalmente nos centrábamos en estos, es decir, el IH residual, tanto obstructivo como central, el porcentaje de fugas, el número de horas de cumplimiento y con toda esta información hacemos una consulta telefónica que se dedican a hacerla los técnicos de sueño y que están formados para poder valorar todos estos criterios, ¿vale? Y valoran estos resultados. Esta información, junto con la enfermera gestora y el médico, el facultativo responsable, a partir de aquí se toman las diferentes decisiones. ¿Que todo está ok con unos criterios muy estrictos que previamente habíamos establecido? Pues el paciente ya era derivado directamente a una consulta monográfica de enfermería que está formada al respecto. Que no, que algo fallaba, ya veremos cuáles son las opciones, pues establecíamos cuál era la siguiente intervención, de tal forma que la medicina era mucho más orientada a ese paciente en concreto. Se realizaba la intervención y se vuelve a valorar al paciente. Durante todo este periodo el paciente está telemonitorizado, es decir, no solamente tenemos esa licencia para ese paciente durante un mes, sino el tiempo que precise. De tal forma que hasta que consiguiéramos que el paciente está adaptado o bien está corregido. Y en ese instante es cuando se remite a una consulta anual monográfica de sueño que está guiada por enfermería. Todos estos pacientes, al 6º mes de iniciar el tratamiento, se les hizo una revisión telefónica, tanto los casos como los controles, para valorar un poco el grado de adaptación y de cumplimiento, por supuesto. Es decir, lo vemos en la consulta médica, le diagnosticamos la apnea del sueño, prescribimos el tratamiento con CPAP, el paciente acude a nuestro hospital a una consulta del técnico de la empresa de terapia respiratoria, que en nuestro caso es Oximesa, y se le da una S10 y el paciente en ese instante firma un consentimiento informado y es incluido directamente en la plataforma de telemonitorización, donde vamos a poder optar, vamos a poder acceder a toda la información del paciente. Este es el algoritmo actual, el algoritmo del proyecto. ¿Vale? De tal forma que parece que es mucho más enrevesado, que tenemos muchos más participantes. Son los mismos, seguimos participando, digamos que las mismas personas, los mismos especialistas, enfermería y los técnicos de sueño. Lo que pasa es que hemos perfilado, yo creo que con mucha más exactitud, dónde tiene que ir derivado el paciente. Si necesita ser valorado por la empresa suministradora, si es decir, necesita un cambio de la interfase, o bien si necesita una consulta, ya sea presencial o con videoconferencia o telefónica por parte de enfermería. Si necesita un cambio de presión porque no hemos conseguido de forma óptima corregir su enfermedad de apnea obstructiva del sueño, en ese caso podemos modificar a distancia con la herramienta, con la plataforma, las presiones que va necesitando nuestro paciente. Iremos viendo la respuesta de forma progresiva, o puede ser que nuestro paciente precise de verdad una prueba que es hospitalaria y que tenga que venir al hospital a realizarla, como puede ser una titulación mediante una videopolisonografía, o bien ser valorado por un facultativo o por otra especialidad.
¿Qué esperábamos encontrar? Bueno, pues esperábamos que hubiera de verdad una reducción muy significativa en las consultas sucesivas de facultativos. Por supuesto, daros cuenta que, por centrarnos un poco, todo esto ocurre en el 2020-2021, con lo cual intentamos en la medida de lo posible reducir al mínimo necesario las visitas hospitalarias de nuestros pacientes. Nos parecía una herramienta a priori muy facilitadora y muy objetiva, una muy buena herramienta para poder titular a nuestros pacientes, titular y ver in situ qué era lo que estaba pasando. Es decir, nosotros modificamos las presiones y vemos en las siguientes semanas qué es lo que pasa con ese índice de apnea, hipoapnea de nuestro paciente. Y, por supuesto, nos permite valorar de forma objetiva y a tiempo real y perfilar realmente a nuestro paciente complejo o menos complejo. Había otras variables que nos hubiera gustado valorar y que estaban incluidas en el primer diseño del proyecto, como es el grado de satisfacción, pero por supuesto estas variables ya no las pudimos analizar. Bueno, esta sería la parte de la unidad del sueño. Aquí vemos a las técnicos de sueño, ellas se descargan los datos de la plataforma, revisan además la historia clínica, de tal forma que hay variables que sacan de la historia que el facultativo ha podido realizar en la consulta, como es el índice de masa corporal, el test de somnolencia previo al inicio del tratamiento, el grado de enfermedad, el tipo de mascarilla que tiene o la presión con la que se inicia el tratamiento. Descargan posteriormente todos los datos de la herramienta AirView, que es nuestra plataforma de telemonitorización, y ahí nos centramos en varios datos, como es los días de cumplimiento, las horas de cumplimiento diaria, las horas de cumplimiento media, las fugas y el IH residual, tanto el obstructivo como el central. Con toda esta información, que son datos objetivos, nos pasamos ya a la información subjetiva, es decir, se le llama al paciente porque tenemos una agenda que está cerrada y que está a nombre de los técnicos de sueño, siempre siendo guiados y valorados posteriormente tanto por la enfermera gestora como por el facultativo responsable que se encuentre en ese momento en la unidad de sueño. Y como digo, pues el siguiente paso sería valorar la subjetividad. ¿Cómo se encuentra el paciente? ¿Se encuentra que ha mejorado el grado de somnolencia? ¿Está conforme? ¿Tiene efectos secundarios? ¿Cuál es su visión? Que todo esto está fenomenal y que el test de somnolencia, que nosotros también lo realizamos de forma telefónica, ¿ha mejorado? Bueno, pues entonces vemos un poco cuál sería el siguiente paso, que todo está estupendo y que ahora definiremos mejor cuáles son las variables de ese estupendo para que el paciente sea derivado a una consulta anual guiado por enfermería. Bueno, pues eso pasa a día de hoy en la inmensa mayoría de nuestros pacientes. O puede ser que no, puede ser que tengamos un problema de fungible y lo derivamos al técnico de oximesa, o que no hayamos corregido de una forma aceptable, llevado por las guías y de una forma muy estricta, el grado de apnea obstructiva del sueño, y que en ese caso pues, variemos en alguna medida los datos de la presión de la cepa. Puede ser que necesitemos una titulación manual o que simplemente nuestro paciente no haya comprendido todavía el tratamiento. Es una enfermedad muy compleja para los pacientes porque no es un tratamiento con un fármaco, no es una pastilla que el paciente se pueda tomar un día cada 24, o sea, una vez al día, sino que es una herramienta mucho más compleja. Puede ser que necesite eso, necesite venir, que le expliquemos, que le tranquilicemos, que volvamos a estar un poco acompañándole en ese recorrido. O puede ser que sea un paciente complejo que tengamos que presentar dentro de nuestro servicio o bien con la colaboración en el contexto de la unidad multidisciplinar, y todo esto lo iremos reevaluando cada 15 días o cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses, es decir, en función un poco de las necesidades de nuestro paciente. Y puede ser también que llegado a este momento donde hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, esta terapia, el tratamiento con CPAP, no sea la óptima para el paciente y tengamos que optar por otro tipo de tratamiento, o bien no sea el momento para tratar para este paciente. De tal forma que la telemonitorización, desde nuestro punto de vista, que nos ha servido como una herramienta para acompañar al paciente en los 6 primeros meses de tratamiento, que es donde, según todos los estudios, donde se define si nuestro paciente se va a adaptar y va a cumplir al tratamiento ya de por vida,
Pues en este momento, en ese preciso momento, nosotros hemos visto que estamos mucho más encima de nuestro paciente. Tenemos datos mucho más objetivos y es cierto que el paciente se siente más acompañado y que nuestra tasa de éxito, bueno, pues nos parece que es óptima. ¿Qué entendemos por que hemos conseguido los objetivos? Desde el punto de vista de los datos que descargamos de la telemonitorización, bueno, pues que el tiempo de uso sea de menos de 26 días respecto a 30 días que tiene el mes, que el uso promedio mínimo, y esto ya lo sabemos por todas las guías, mínimo es mínimo de verdad, ¿vale? 4 horas día es un tiempo probablemente insuficiente para todos los objetivos que se plantea la CEPAP, como es cubrir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, nos parece un corte aceptable para nuestros pacientes. Que no tengan fugas, que tengan unas fugas menor de 30 mililitros hora y que el IH residual que nos quede a nivel obstructivo y a nivel central sea inferior a 10. Estas son las variables que registramos, tanto en los casos como en los controles. Por supuesto, edad, género, índice de masa corporal, el test de Ewart, antes y posteriormente a la adaptación. El IH diagnóstico, pues la titulación, las pruebas que se realizaron asociadas a este seguimiento, ya sea con poligrafía, con polisonografía, el número de visitas médicas, el número de visitas por parte de enfermería, y el número de intervenciones que necesitó nuestro paciente para conseguir la adaptación o bien la retirada. También esto había que contabilizarlo. Y estos son los datos que tenemos en cuanto a nuestros pacientes. Incluimos 318 casos, es decir, casos en telemonitorización que hemos seguido al menos durante 6 meses, y 307 controles del año previo. Hemos visto enero del 2018 hasta enero del 2019. No encontramos diferencias significativas entre las variables de nuestros pacientes, es decir, eran pareadas en cuanto a la edad, al género, al nivel de gravedad. Sí hubo diferencias significativas en cuanto a la somnolencia, es un dato que era impredecible. Realmente este dato nos sorprendió, pero bueno, en todo caso, analizando de una forma más meticulosa, este dato hubiera orientado a un peor cumplimiento, ¿vale? Porque sí que es cierto que todos sabemos que aquel paciente que sea paucisintomático o que tenga menos sintomatología tiende a cumplir menos el tratamiento con CEPAP. Y por supuesto también hubo diferencias significativas en cuanto al uso del recurso de titulación automática con autoset, ya que en el grupo de casos no se realizó a ninguno de nuestros pacientes. Cuando analizamos los resultados respecto a la evolución, bueno, pues el primer dato que nos sorprendió fue la retirada. En nuestros casos, 318 pacientes, retiramos 40 dispositivos, 40 CEPAPs respecto a 13 que se retiraron del grupo control. Esto nos sorprendió, pero bueno, realmente si te paras a valorarlo es un dato esperable. Son datos, estamos jugando siempre con datos objetivos, ¿vale? El paciente sabe perfectamente que nosotros estamos evaluándole y el paciente que decide no tratarse y que también en el grupo de controles había decidido no tratarse, bueno, pues ese paciente opta por retirarse él mismo el dispositivo. Y también después de agotar todas las posibilidades que tenemos en cuanto a técnico de oximesa, enfermería, facultativos, otros especialistas, cuando lo hemos agotado todo, quizás esta terapia no sea la óptima. ¿Qué pasa respecto al grupo control, que hay menos retiradas? Pues yo creo que aquí detrás lo que hay es que vamos un poco tirando, porque como creo que no nos decidimos a retirarlo, porque no disponemos de datos objetivos antes. Cuando valoramos la adaptación, que era nuestra principal preocupación, lo que vemos es que la adaptación al 6º mes no hay diferencias significativas en cuanto al grupo de casos y al grupo de controles. Esto era nuestro objetivo primario, es decir, ¿el paciente telemonitorizado nos va a cumplir menos la terapia? Pues no, lo que nos encontramos es que no hay diferencias significativas. Lo que sí que parece es que el paciente control, el paciente que no está telemonitorizado, cumple de menos horas que el paciente telemonitorizado. Y respecto a la necesidad al uso de recursos hospitalarios para titular o confirmar la corrección de la enfermedad, vemos que hay diferencias muy relevantes en cuanto a la solicitud de poligrafía con CEPAP. En el grupo de casos pedimos 3 poligrafías con CEPAP
respecto a 76 que pedimos en el grupo control. Polisonografías de titulación pedimos 1 respecto a 14 que pedimos en el grupo de control. Y en cuanto a las consultas médicas, bueno, pues vemos que también hay una reducción más que significativa, no tanto en las consultas de enfermería. Este paciente sigue teniendo el mismo grado de complejidad y sigue existiendo una N que está desbordada, es decir, tenemos muchísimos pacientes. Estos pacientes no van a desaparecer porque los telemonitoricemos. Lo que hemos hecho es crear otros flujos que nos parecían que, una vez formada tanto el técnico de sueño como la enfermería, eran flujos más que admisibles y que muy competentes. ¿Qué pasa también con el número de intervenciones que necesitan nuestros pacientes? Pues que se ha reducido sustancialmente, mientras que en el grupo de casos solamente el 42% necesitó más de 2 intervenciones, en el grupo control 85% de los pacientes necesitaron más de 2 intervenciones. ¿Qué pasa entonces con nuestros pacientes a los 6 meses? Bueno, pues que en el grupo de casos el 90%, que yo creo que es un dato muy relevante, el 90% de nuestros pacientes se derivan tras 6 meses a la consulta monográfica anual llevada por enfermería. Mientras que en el grupo de control esto ocurre solamente en el 54% de los casos. En las siguientes diapositivas, Rocío Rodríguez, que es nuestra enfermera gestora, nos va a comentar un poco cómo fue el día a día, es decir, cómo hay que utilizar este recurso y realmente cómo nos ha servido y cuáles son las variables. Bueno, muchas gracias por invitarme y por dejarme hacer visible un poquito la labor que hacemos desde el equipo de neumología. Y bueno, ¿cómo hicimos el proyecto? Bueno, si recordamos el algoritmo que se diseñó para los nuevos pacientes, para el seguimiento de los pacientes con CPAP tras la pandemia, vemos que los damos de alta y tenemos que hacer una recogida de datos. Esa recogida de datos la hacemos a través de una agenda que se creó ex professo para estos pacientes, donde la denominamos registro CPAP, se ven más o menos unos 20 pacientes a la semana y recopilan los datos nuestros técnicos de sueño, de tal manera que el paciente al que se le prescribe una CPAP, directamente le citamos en esta consulta virtual para poder recoger esos datos al mes. ¿Pero qué consideramos una adaptación correcta al CPAP en un paciente que ha iniciado tratamiento con CPAP? Pues como ha recordado antes la doctora Lores, necesitamos un mínimo de uso de 26 días sobre 30, una hora de uso promedio mínima, y esto lo especificamos mucho porque es un mínimo de 4 horas, que la fuga que tenga ese paciente sea siempre inferior a 30, que la apnea de sueño residual que le queda a ese paciente, el IAH residual promedio, sea inferior a 10 y que el IAH central también sea inferior a 10. Pero no solo unos ítems estándar objetivos que podamos medir, sino la ausencia de complicaciones, la percepción del paciente que esté adaptado al propio equipo o al tratamiento en sí, es súper importante a la hora de determinar si ese paciente está adaptado o no al CPAP. De esta manera, una vez que tenemos los ítems bien identificados, nuestros técnicos de sueño abren la consulta, ven cada día qué pacientes tienen citados en ella y a través del programa de telemonitorización hacen una recogida de datos. Además, realizan una entrevista telefónica con un cuestionario que se diseñó también específico para realizar el seguimiento de los pacientes y pasan la escala de somnolencia. ¿Cómo hacen esa recogida de datos dentro de lo que es el propio programa de telemonitorización? Bueno, el programa es bastante intuitivo, bastante gráfico y bastante sencillo de utilizar. Podemos hacer una búsqueda en la que podemos ver todos los pacientes que tenemos dados de alta en el programa de telemonitorización, de tal manera que con un golpe de pantalla podemos saber exactamente qué le pasa a todos los pacientes que tenemos en el programa. Pero, como queremos individualizar también cada paciente, podemos hacer una búsqueda dentro del programa 1 a 1, simplemente poniendo el nombre y apellidos de cada persona o de cada individuo, podemos saber qué es lo que está pasando con ese paciente. Insisto en que es un programa muy intuitivo, muy fácil de usar y muy gráfico a la hora de poder interpretarlo. Está establecido mediante un código de colores, de tal manera que si yo me meto en un paciente, de manera individual me va a indicar exactamente cuántos días ha utilizado el paciente el equipo, y si se me colorea el cuadradito de verde, me indica que está por encima del uso promedio que nosotros nos hemos marcado.
Recuerdo que el uso promedio mínimo que establecemos como adaptación son 4 horas, de tal manera que si yo veo un paciente como este con todos los cuadraditos en verde, me pongo encima del cuadradito y me indica que tiene unas horas de uso por encima de 4 horas, pero es que además me da directamente a golpe de cuadradito la apnea de sueño residual que tiene y las horas de uso promedio. Así que con solo meterme en el paciente y verlo de manera intuitiva en la primera pantalla, yo sé qué es lo que está pasando con ese paciente en concreto. Pero es que además, si yo me meto directamente dentro del programa, me dice exactamente en qué franjas horarias ha utilizado el equipo de ese paciente, no solo si lo ha utilizado más de 4 horas, si corrijo la apnea de sueño o si las horas de uso promedio son las adecuadas, sino si este paciente lo ha utilizado en la hora de la siesta 1 hora y desde cuándo se la ha puesto y cuándo se la ha retirado, si la noche entera la ha utilizado o si bien tiene un sueño fraccionado, de tal manera que yo puedo saber exactamente qué es lo que pasa cada noche y todas las noches durante ese mes. Y me hago una idea muy fiel de lo que pasa con ese paciente en los 30 días y no solo en uno como teníamos antes en las titulaciones. Este es otro ejemplo. Yo puedo ver que el paciente se la pone la gran mayoría de días bien, pero hay algunos días que no tan bien y exactamente a qué hora se la pone, a qué hora se la quita, si se levanta al baño o no se levanta al baño. Es muy gráfico el programa y la verdad es que nos ayuda mucho a saber qué pasa con todos los pacientes. Mismo caso, yo simplemente con ponerme encima de una de las barras puedo saber exactamente en qué tramos horarios el paciente ha utilizado la máquina. Bien, en el código de colores, además, si el paciente se me colorea con una franja amarilla en la parte inferior, me va a indicar que ese paciente tiene fuga. Recordamos que los ítems que habíamos marcado como estándar para considerarle adaptado eran más de 4 horas de uso, este paciente en ese caso, ese día lo ha cumplido, pero tenía que ser una fuga inferior a 30. Si la fuga supera ese 30 litros por minuto, me va a salir una franja amarilla abajo, de tal manera que yo ya sé que ese paciente ha cumplido las horas de uso, pero tiene fuga. ¿Cuánta? Pues con colocarme encima me va a indicar exactamente cuánta fuga tiene ese paciente en ese día concreto. Pero puede suceder que lo que se coloree sea la parte superior con una franja amarilla. ¿Qué nos indicaría en este caso? Pues que la apnea de sueño residual está elevada, está por encima de 10. El IAH residual que le queda a ese paciente es superior a 10, que era lo que nos habíamos marcado como estándar para considerarle que está adaptado. Solo ese día, 22 de noviembre, ese paciente se le ha puesto más de 4 horas de uso, pero sigue teniendo un IAH por encima de lo que consideramos apto. Pero hay pacientes en los que se dan las dos situaciones. Tiene un IAH residual elevado y además tiene fuga, se la pone bien y se la pone todos los días, pero no conseguimos corregir todos los eventos. Yo, poniéndome solo en este paciente, la primera pantalla, ya me hago una idea bastante clara de lo que está pasando. Pero hemos dicho que no todos los pacientes llegan a ese mínimo que nos hemos establecido como adecuado de 4 horas. ¿Cómo lo sé? Porque se me colorean los cuadrados de color rojo o granate. Ya no está verde, ya solo veo rojos, el paciente va a hacer una media de menos de 4 horas de uso y si el cuadradito está blanco, incluso la media es inferior a 1 hora. Así que yo sé también de manera muy fácil y muy gráfica si este paciente está cumpliendo lo principal que buscamos, que es las horas de uso. En algunos casos, lo que me aparece en la pantalla es un cuadradito con una M. El cuadrado con una M lo que nos indica es que no estamos recibiendo los datos. No siempre recibimos los datos porque nosotros tenemos bastante zona rural, zonas sin cobertura telefónica y a veces simplemente es lo que falla y no recibimos los datos. Pero en ocasiones lo que hace el paciente, que nos ha pasado alguna vez, es que desenchufa el equipo. El equipo transmite los datos y la información dentro de una franja horaria cada 24 horas. Si ese equipo está desenchufado en esa franja, nosotros no podemos recibir los datos. Entonces lo que le decimos al paciente es que al menos hasta media mañana no desenchufen el equipo para que los datos puedan ser transmitidos sin incidencia. Pero a veces también lo que nos pasa es que el paciente directamente no ha encendido el equipo. Si no ha encendido el equipo es que no lo ha estado usando. Entonces, en estos casos hay que indagar un poquito qué es lo que pasa con cada paciente. Bueno, han recopilado los datos, ya sabemos qué es lo que pasa con cada paciente, pero necesitamos, digamos, darle un poquito de estructura y un poquito de forma. El programa nos permite hacer un informe bastante detallado de cumplimiento y de tratamiento. De tal manera que yo determino el tiempo
que yo quiero que tenga el informe, 30 días, 60, 90, los que yo quiera. Nosotros hemos establecido como estándar un mes, 30 días, y me sale toda la información que teníamos recogida antes. Las horas de uso promedio, los días que ha utilizado el equipo, el IAH residual promedio que tiene el paciente, IAH central, fuga y otra serie de datos que son muy útiles. Pero es que además me da unas gráficas, de tal manera que yo puedo ver de manera muy intuitiva qué es lo que está pasando sin ni siquiera mirar a la parte izquierda de la pantalla. Si miro en la derecha, yo tengo mis gráficas con mi diagrama de barras y con una franja horizontal, no sé si se ve bien, el puntero no señala mucho, pero nuestro estándar, nuestro límite, lo que hemos considerado como lo mínimo que necesitamos para que el paciente esté adaptado, se marca con una línea. Todo lo que esté por encima en las franjas amarillas, por ejemplo, sería un exceso de fuga. En la parte de abajo, las gráficas moradas, es el IAH residual. Todo lo que está por encima de la franja horizontal sería un IAH residual elevado. De tal manera que es muy gráfico a la hora de ver qué ha pasado en este mes con este paciente. Este es otro ejemplo en el que vemos que el paciente ha cumplido, porque tiene más de 26 días de 30. El paciente cumple en las horas de uso, pero tiene una fuga muy elevada. El diagrama de barras es igual por un lado que por el otro, 50% por arriba, 50% por abajo. Tiene una fuga de más de 100 litros por minuto, pero es que además tiene un IAH residual muy elevado, siempre está también por encima, no todos los días, pero muchos días sí que ha superado ese IAH, por lo tanto habrá que averiguar qué es lo que pasa con este paciente. Este caso siempre me gusta ponerlo porque yo creo que es el paciente que nos demuestra la utilidad que puede llegar a tener la telemonitorización de estos pacientes. Este paciente trabaja para Naciones Unidas, viaja muchísimo, va cambiando de altitud y nos dimos cuenta, gracias a la telemonitorización, que en función del cambio que él iba haciendo en sus destinos, el IAH iba variando. Le tuvimos que cambiar de una CPAP a una auto-CPAP que va cambiando las presiones para poder ir ajustando y él nos va indicando dónde se va moviendo a la zona en la que está y nosotros vamos ajustando esas presiones. Yo puedo recibir desde aquí, desde Madrid, exactamente todo lo que hace ese paciente. Lleva casi 3 meses telemonitorizado con nosotros porque no terminamos de ajustar en función de la altitud, pero lo podemos individualizar al punto en el que si él necesita, porque sube la altitud, un cambio de presión, lo podemos ajustar desde nuestro ordenador, desde el hospital. Bien, nuestros técnicos de sueño recopilan todos los datos a través del programa de telemonitorización y realizan la entrevista telefónica con el cuestionario que se ha diseñado específicamente para el seguimiento de los pacientes. Pasan la escala de somnolencia y me los dan en un registro que hacen y me los pasan a mí. Yo soy la enfermera responsable de los pacientes que tienen trastornos de sueño, pero siempre trabajo mano a mano con la doctora Lores, que es la responsable de la unidad de sueño dentro de los neumólogos. De tal manera que yo hago una primera valoración para decidir dónde derivamos a los pacientes, pero siempre consensuada con el facultativo responsable. ¿Dónde podemos derivar a los pacientes? Antes la doctora ha hecho como una introducción de qué hacemos con cada uno, pero ahora lo voy a especificar un poquito, voy a contar qué es lo que hacemos con cada uno de los pacientes. Bueno, cuando consideramos que el paciente está adaptado, que ha cumplido todos los estándares, que no tiene complicaciones, lo derivamos a la consulta de enfermería anual. Si hay una incidencia con el fungible, que ahora veremos qué es lo que consideramos incidencia con el fungible, lo vamos a derivar a nuestro técnico de oximesa. Pero puede pasar que lo que necesitemos sea realizar algún ajuste, algún pequeño ajuste dentro del programa que podemos hacer a distancia. Si consideramos que el paciente necesita una intervención un poquito más específica, lo vamos a derivar a la consulta de enfermería. Y en algunas ocasiones simplemente el paciente necesita un poquito más de tiempo. No todos los pacientes se adaptan al mismo ritmo y por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos al ritmo que lleve cada individuo para adaptarse al tratamiento con CPAP. Esto quiere decir que si la telemonitorización de media la tenemos durante un mes con cada paciente, en algunos lo tendremos 30, 45, 60 o lo que precise. ¿Vale? De igual manera, si los facultativos consideran que un paciente debe ser incluido en el programa, podemos jugar con esas 300 licencias a la hora de incluir o excluir pacientes dentro de la telemonitorización. Bien. ¿Cuándo los mandamos a la revisión anual con enfermería? Bueno, pues cuando cumplen todos los ítems que hemos marcado antes. Más de 26 días, más de 4 horas de uso, un IAH residual menos de 10,
un IH central menos de 10 y un Epworth, pero sobre todo que el paciente perciba que está bien con su tratamiento, que la somnolencia diurna ha desaparecido, que ha mejorado, que clínicamente se siente mejor y que no aparecen complicaciones. Es en esos casos cuando decidimos que pasan a revisión anual, y ese seguimiento lo vamos a hacer las enfermeras en 5 consultas semanales que tenemos diseñadas dentro del servicio. Vale. Pero puede darse el caso que el paciente simplemente necesite un cambio de mascarilla, porque la mascarilla que hemos elegido no es la adecuada, o que necesite un humidificador, o que simplemente el adiestramiento básico que le hemos dado para el manejo del equipo o del mantenimiento del equipo no haya sido suficiente para ese paciente. Hay que repetirlo, hay que aumentarlo o hay que individualizarlo. En ese caso, ¿qué hacemos? Pues tenemos la suerte de que el técnico de Oximesa también trabaja con nosotros dentro del hospital y podemos citarle de manera presencial a los pacientes dentro de la consulta de Oximesa, y en aquellos casos donde los pacientes no pueden acudir al hospital, podemos hacer que el técnico de Oximesa se traslade a su casa. De tal manera que si necesitamos un cambio de infungible o cualquier otra cosa que nos tenga que servir la empresa, lo podemos hacer. Siempre que hacemos una intervención, sea la que sea, vamos a reevaluar a los 15 días o al mes para ver si ha sido efectiva o no. Bueno, si el caso que tenemos con nuestro paciente es que tiene un IAH residual elevado, como era el que decía antes de nuestro paciente de las Naciones Unidas, podemos hacer el ajuste de las presiones directamente sobre el programa, sin hacer que el paciente venga a las consultas. Yo puedo avisarle, siempre le avisamos de manera telefónica para que no se asuste de que le hemos hecho algún cambio dentro de las presiones, le indicamos que le hemos subido o le hemos bajado y reevaluamos a los 15 días, de tal manera que yo directamente desde el programa puedo hacer ese ajuste sin que el paciente se acerque a las consultas. Pero hay veces en las que no conseguimos saber qué es lo que le pasa al paciente, necesita una intervención un poquito más específica, necesitamos verle, simplemente ver qué es lo que pasa, qué es lo que está haciendo el paciente en casa y por qué no termina de adaptarse. Entonces decidimos que tienen que ser las enfermeras las que intervengan. Hemos generado una consulta que se llama Control CPAP, que tenemos en 2 modalidades. Tenemos la modalidad presencial, para aquellos pacientes que pueden venir, una modalidad más cortita que llamamos siesta, que puede ser de media hora a 3/4 de hora, donde hacemos que el paciente se ponga el equipo, lo maneje, lo encienda, vemos un poquito por dónde puede ir la incidencia que tenemos con ese paciente, o bien lo podemos subir directamente a las camas de sueño que tenemos en la unidad, que son 3 camas de sueño, a nuestra disposición durante la mañana, no durante la noche, pero sí durante la mañana, y le hacemos literalmente echarse la siesta. Hacemos que el paciente se duerma durante al menos 1 hora o 2 e intentamos reproducir lo más fielmente posible qué es lo que pasa con el paciente en casa. Si el paciente duerme de lado, duerme boca arriba. Entonces, es bastante fiel a lo que pueda pasar en casa. Hay veces que utilizamos, sobre todo durante la pandemia y sobre todo durante el proyecto, utilizamos una tablet que se nos dio al servicio porque los pacientes no podían acceder al hospital y lo que hacíamos era una siesta virtual, de tal manera que el paciente se le daba un teléfono o se le decía que podía acceder a nosotros a través de WhatsApp o a través de Zoom o de otras plataformas, se ponía delante de la tablet o de su teléfono con su equipo puesto y haciendo lo que hacía normalmente, y nosotros desde aquí, desde el hospital, podíamos ver exactamente qué es lo que pasaba. En este caso, el proyecto nos sirvió para darnos cuenta de que hay muchos pacientes que todavía no se manejan muy bien en esto de las tecnologías, hay una gran dificultad a la hora del manejo y ahora mismo lo hemos dejado un poquito relegado para hacer seguimientos telefónicos tras una intervención, porque no todo el mundo tiene ni cobertura, ni acceso, ni posibilidad de que alguien les ayude a manejar estas tecnologías, pero nos resultó muy útil durante el proyecto porque no podían acceder al hospital. Bueno, siempre que hemos hecho una intervención, reevaluamos, volvemos a evaluar y volvemos a decir dónde mandamos a los pacientes. Si hemos conseguido tras la intervención una adaptación, los vamos a mandar a la revisión anual. Si necesitamos más información y saber qué es lo que está pasando, posiblemente les mandemos a titular. Pero hay algunos casos que se identifican, que son casos complejos, que precisan de la unidad multidisciplinar de sueño que tenemos en el hospital, y se presentan los casos en la sesión que tenemos una vez cada 2 meses, se estudian, se discuten y se decide qué hacemos con cada paciente de manera individualizada. En ocasiones el paciente rehúsa el tratamiento, no quiere utilizar el tratamiento y cursamos la retirada, pero a veces también tenemos que decidir si tras 5, 6, 7, 9, 10 intervenciones
no hemos conseguido nada con ese paciente y tenemos que tomar la decisión también de desistir y decidir que el coste-beneficio en este caso sería mejor beneficio la retirada. A veces simplemente lo que se identifica es que el paciente está bien adaptado al CPAP, que neumológicamente no precisa nada, pero que sí tiene otras incidencias que puedan ser valoradas por un otorrino, un neurólogo, un psiquiatra. Lo que hago en esos casos es, yo se lo transmito a la doctora Lores y bajo consenso pues ella deriva al especialista que considere para una nueva valoración de ese paciente. Vale. En este caso lo que quiero establecer es cómo lo hacemos de manera más gráfica. Tengo un paciente que al inicio tiene un IAH inicial de 56, un Epworth de partida de 15 y se le prescribe una CPAP a 8. Lo revisamos al mes y el paciente ha cumplido perfectamente, 30 días de 30, más de 7 horas de uso, pero sigue con un IAH que podríamos considerar que está en el límite, pero está por encima de lo que hemos considerado nuestro estándar, está por encima de 10. Y el Epworth no ha mejorado nada. ¿Qué hacemos? Bueno, pues decidimos que le subimos un punto directamente a través del programa de telemonitorización, se le sube la presión a 9 y reevaluamos. Cuando reevaluamos a este paciente, vemos que sigue cumpliendo perfecto, que incluso ha subido un poquito las horas de uso, pero que el IAH residual ya ha bajado a 8, ya está por debajo del 10 que queremos. Pero es que el Epworth ha pasado de 15 a 9, es decir, su sensación de somnolencia ha mejorado. Por lo tanto, en este caso lo que hicimos fue considerar que el paciente había mejorado, que no había habido complicaciones, y lo derivamos a la consulta según el protocolo que nosotros mismos hemos establecido. Quería terminar con esto para que fuera un poquito más sencillo, que es un poquito complejo de entender del programa, pero creo que es un ejemplo sencillo para saber cómo lo hacemos. Y muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, si me permitís, voy simplemente de forma muy escueta volver a comentar las dos diapositivas de resultados para explicaros un poco el impacto a nivel de gestión y a nivel de organización que ha supuesto pues estos resultados, este proyecto que hemos realizado en el año pasado y qué cambios hemos dirigido a propósito de los resultados. Simplemente, bueno, pues insistir en que sí que es cierto que esto ha supuesto, la telemonitorización supone una retirada de dispositivos de CPAPs mayor a la que veníamos realizando en los años previos, esto en base a que tenemos datos objetivos de nuestros pacientes, que no supone un deterioro de la adaptación de nuestros pacientes, obtenemos los mismos resultados, nosotros ya veníamos de una adaptación muy buena, un 70% de nuestros pacientes, que yo creo que son datos excelentes y lo que no queríamos es empeorar estos datos sin ninguna duda. Y nuestros pacientes, bueno, pues lo que sí que han precisado son menos pruebas diagnósticas a la hora de confirmar tanto la adaptación como el manejo de su propia enfermedad y, asimismo, una reducción muy relevante de las consultas médicas, sin que se desborden las consultas de enfermería, que ya estaban planificadas previamente. Es decir, en resumen, un menor número de intervenciones para conseguir un mismo objetivo, que es la adaptación, el buen cumplimiento y un correcto manejo de esta patología que tiene una incidencia altísima. Por supuesto, esto se traduce en que la inmensa mayoría de los pacientes pasados 3 meses se remiten directamente a una consulta monográfica de enfermería, que se hace de forma anual con la reducción de necesidad de consultas que eso supone para nosotros. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, todos estos resultados, a propósito de todos estos resultados, nos detuvimos a pensar y decidimos cambiar un poco la organización y la estructura de nuestra unidad. Manejamos muchísimos pacientes a lo largo del año y yo creo que hay que empecinarse sobre todo en aquel paciente complejo y que realmente hay que mejorar toda la estructura para poder identificar a este paciente y conseguir una optimización de su propia enfermedad. De tal forma que os voy a comentar un poco cuál ha sido el impacto acerca de las pruebas complementarias y de las consultas monográficas de apnea obstructiva del sueño.
Previo a la telemonitorización, pues estas eran las consultas semanales monográficas que nosotros realizábamos. Teníamos 7 consultas semanales a la semana y todas ellas monográficas de paciente ya diagnosticado con apnea del sueño, con estas demoras que veis, tanto los nuevos como aquellos pacientes que acudían a la consulta para recoger resultados tenían una demora de 8 meses, preferentes tenían una demora de 1 mes y el urgente de 1 semana, mientras que en las sucesivas pues también teníamos una demora más que relevante. Esto se ha transformado en la actualidad en esto. Nosotros ahora mismo tenemos 3,5 consultas monográficas a la semana, de las cuales únicamente una es presencial, una a la semana, en la cual están citados entre 18 y 20 pacientes, y estas son las demoras que tenemos en la actualidad. El paciente normal lo estamos viendo más o menos en 3 meses, el preferente en 15 días y el urgente en 1 semana. Las revisiones hay que destacar que también se han reducido las demoras de una forma más que sustancial, de 7 meses a 3 meses en el paciente normal y de 6 semanas a 15 días en el paciente preferente, pero también hay que destacar que el paciente cuando acude a esta revisión ya viene con una información, con una información que hemos descargado de la telemonitorización, de nuestra herramienta de telemonitorización, y que nos aporta mucha información a la hora de la toma de decisiones que vamos a tomar con este paciente. Cuando lo que valoramos es el impacto que esto ha tenido en nuestras pruebas complementarias que utilizamos de forma ordinaria, pues respecto a las poligrafías cardiorrespiratorias, estas son las que hacemos diariamente. Hacemos 4 normales con una demora en torno a 10 meses, es lo que teníamos previamente a la telemonitorización, 2 preferentes con una demora de 9 meses. Esto se nos iba muchísimo porque nos angustiaba, yo creo, en el contexto de esta demora que teníamos en el paciente normal. Los urgentes, los pediátricos y los ventilados, es cierto que lo manejábamos con unas demoras más que aceptables, y en esto se han convertido a día de hoy nuestras demoras en la prueba más utilizada en la apnea del sueño, que es la poligrafía cardiorrespiratoria domiciliaria. No hacemos más pruebas, no tenemos más dispositivos, con lo cual hacemos las mismas, pero hemos convertido demoras de 10 meses en 4 meses, y en los preferentes, y esto es muy relevante para los pacientes que vienen con una clínica muy importante, con un impacto muy serio en su vida diaria, o que son conductores o tienen profesiones de riesgo, lo hemos convertido en 1 mes. Los urgentes, los pediátricos y, por supuesto, los ventilados siguen con unas demoras mínimas. Cuando valoramos otras pruebas, pues nos encontramos con nuestra forma de titular previa a la telemonitorización, que era el autoset. Nosotros hacíamos 6 autoset diarias. Estas pruebas ahora mismo no se hacen, con lo cual esta demora ha dejado de existir, pero lo relevante sobre todo es que hemos dejado de tener esa consulta médica, esa consulta del facultativo en la cual el paciente venía a recoger su resultado. Todo esto lo hemos anulado completamente. Cuando lo que valoramos son las videopolisonografías, bueno, pues nosotros hacemos 6 pruebas a la semana, tenemos además 2 huecos para pruebas urgentes, y estas son las demoras que teníamos. ¿Son demoras inasumibles? Bueno, pues no, desde luego no eran demoras buenas antes de la telemonitorización, pero eran demoras que se ajustaban a lo que tenían el resto de los centros, y yo diría que eran mejores que en la inmensa mayoría del resto de los centros. Se nos iban también de las manos las titulaciones manuales que hacíamos con videopolisonografía a 8 meses, y esto es lo que hacemos ahora. Mismo número de pruebas, es cierto, no tenemos más recursos que los que teníamos previamente, pero hemos convertido demoras de 6 meses en 3 meses, y estamos todavía intentando actualizarnos, y yo creo que a partir del próximo año sí que vamos a poder mejorar las demoras en la titulación manual. Por lo tanto, y ya para concluir, nos quedan 2 diapositivas. ¿Cuáles son las conclusiones que creemos que son fundamentales a la hora de pararnos a pensar qué hemos conseguido con la telemonitorización? Bueno, pues que la adaptación, que nuestro objetivo primario se ha cumplido. La adaptación es muy similar, es decir, no le estamos restando calidad a nuestro paciente por no verlo de una forma continua, de forma presencial, que es como todos estamos acostumbrados. Que ha habido una reducción más que sustancial en las visitas hospitalarias, una descarga de la presión asistencial tanto en las pruebas complementarias como en las consultas médicas, no tanto de las consultas de enfermería, ya lo he comentado antes, este paciente sigue existiendo en el mismo número,
y tenemos que seguir viéndolo. Lo que tenemos es que generar recursos y formar a cada uno de los participantes que guiamos y que llevamos a esta patología lo suficientemente bien como para que la calidad no se vea deteriorada. Además, y yo creo que hay que insistir en este factor, la percepción que tenemos todos nosotros es que detectamos de una forma mucho más precoz al paciente complejo, al paciente no adaptado, al paciente no corregido y al paciente que no cumple. También esto es importante si hablamos de costo-eficacia. O sea, quiero decir, al paciente que no cumple quizás no tengamos que demorar mucho más de 6 meses la decisión de retirada y optar por otro modelo de tratamiento para nuestros pacientes. Beneficios, pues yo creo que ya estamos en el momento en el que, la telemonitorización no es algo que se acaba de inventar, es algo que se ha precipitado en los últimos años como consecuencia del COVID, pero es algo que ya tendría que estar mucho más presente en nuestra vida y que yo creo que, bueno, que fruto de lo que hemos pasado en el último periodo, pues hemos establecido de una forma mucho más ordinaria. Pero sí que es cierto que nos permite identificar, que nos permite individualizar a nuestro paciente. No todos los pacientes con apnea del sueño necesitan el mismo recurso ni el mismo tiempo y yo creo que vamos a eso en todas las patologías y en la apnea del sueño no va a ser diferente, vamos hacia una valoración mucho más individualizada del paciente y esta herramienta nos permite poder realizarlo, poder titular en el domicilio del paciente, en un ambiente que no es ajeno para el paciente, con un dispositivo que es el propio del paciente, esto yo creo que aporta mucha calidad. Poder valorar al paciente complejo, al paciente no cumplidor, al paciente que es necesario que dispongamos de recursos y de tiempo para dedicarle. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues la limitación que tenemos en cuanto a las licencias. Ahora habrá que sentarse, sumar y restar y ver si es coste eficaz. A nosotros nos parece que sí, pero bueno, pues ahora tendrán que los participantes de esta decisión, la consejería, las empresas de terapias respiratorias, los dueños de las propias plataformas, decidir cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque sí que nos parece un recurso indispensable para tenerlo integrado dentro de los servicios de patologías que están tan extradimensionadas como es la apnea del sueño. A mí me gustaría simplemente para acabar comentar que es una patología médica, es una patología que tiene que diagnosticar un facultativo, pero que no es necesario que el seguimiento del paciente no complejo lo realice un facultativo. Yo creo que si invertimos en formación, tanto en enfermería como en técnicos de sueño, es una patología con unos ítems y unas variables que estén bien identificadas, es una patología que realmente podemos ir derivando y que podemos participar y dividir un poco las responsabilidades para que el grueso del paciente lo podamos manejar con más facilidad. Y esto era todo lo que os quería comentar. Muchas gracias. Bueno. Creo que ahora tenemos un ratito de debate. Bueno, la verdad es que surgió la pandemia en febrero del 2020 y la verdad es que un gran problema que había era cómo seguir haciendo estudios de sueño, cómo seguir controlando a estos pacientes y había un alto riesgo de atasco de las unidades de sueño. Nosotros afortunadamente en ese momento teníamos diseñado el proyecto y pudimos echar mano de este proyecto con una pequeña modificación, puesto que no podíamos hacer controles directos y seguir trabajando en las unidades de sueño, pues utilizando el recurso que teníamos ya diseñado de este proyecto de investigación y lo hicimos práctica habitual. Yo quería preguntarte, Maite, esto en nuestro servicio ha llegado para quedarse, ¿no? Esto no hay vuelta atrás siempre que se pueda. Yo pienso que debería de ser así. Miro aquí a mi dirección porque, como vemos, depende de muchas cosas. Depende de que se mantenga toda la estructura de enfermería, auxiliares y los médicos que estamos ahí. La telemonitorización no funciona si no hay alguien que la mire. No me sirve tener un monitor si nadie lo mira. Y aquí para nosotros hemos de reconocer que los números de neumólogos que somos los que somos y sin la enfermería y los técnicos de sueño sería inviable. Entonces, lo pelearé porque creo que cuidamos mejor al paciente, los resultados están ahí, de hecho lo vamos a intentar publicar porque yo creo que tiene el peso específico como para ello, para ayudar incluso las guías nuevas que hay, dicen que esto hay que hacerlo así, ayudar a que se hagan más sitios. Y luego pues depende también de la consejería en relación, y mira ya la dirección médica de Nippon Gases, pues la accesibilidad a las nubes y a la información, porque
nosotros sabemos, lo hemos demostrado, gestionar, pero necesitamos que se nos mantengan los pilares de esa gestión. Y en el modelo que nosotros creo que es un hospital pequeño con poco recurso, hemos tenido resultados yo creo que muy interesantes. A mí me parece que es un ejemplo perfecto de esa frase que dicen los economistas, que de toda crisis surge una oportunidad, ¿no? Y esta oportunidad de cambiar nuestra forma de trabajar, yo creo que hay que trabajar sobre ella. No sé si en la sala, no sé si es posible que haya alguna pregunta, no sé si es posible que haya preguntas en la sala. De la misma forma que no sé si es posible que haya preguntas en la web también, no lo sé, si tenemos acceso a ellas. Bueno, yo quería hacer una pequeña intervención. Lo primero, felicitaros a todos los ponentes, a Maite, a Raúl, a Vanessa, a Rocío, por la exposición de los datos, porque la exposición es brillante y yo como presidente de Neumo Madrid tengo que hacer una llamada a que esto debe perpetuarse, ampliarse y hacerlo. Tenéis aquí al equipo directivo. Gerente, ¿has visto los datos? Cómo han bajado las demoras, la estancia, pero es que además a mí me parece el resultado de mirar la pantalla, llegar por la mañana y ver, oye, este paciente que hemos hecho esta intervención, los colores, esto es fascinante. Fascinante, además nos da el resultado que queremos, cómo está un paciente con una información real. Por tanto, esto es algo, como decía Raúl, que no es para quedarse, es para exigirlo que se pueda montar en casi todos los sitios. Y tengo aquí a Salva detrás y todo eso. Estamos reduciendo demoras, estamos mejorando el tratamiento del paciente y, vamos, a mí no me cabe duda que esto es coste efectivo en los momentos en que estamos. Entonces, una lanza a favor de vosotros, de vuestro trabajo y de la magnífica presentación que habéis hecho. Salva, creo... Como neumólogo, absolutamente convencido de la necesidad de la telemonitorización y haciendo ahora en mi papel de director médico de Oximesa Nippon Gases todos los esfuerzos posibles para impulsar la telemonitorización. Pero desde el otro lado de la barrera, esto cuesta dinero. Los equipos que se utilizan para telemonitorizar son más caros que los equipos que utilizamos no telemonitorizables. Y además las licencias también cuestan dinero, ¿no? 300 licencias al año son alrededor de 70.000 euros. En otros países, lo mismo que hay con concursos de terapias respiratorias domiciliarias, hay concursos de telemonitorización. Nosotros desde Oximesa estamos haciendo todos los esfuerzos para que todos los pacientes que inician tratamiento con CPAP, que nos corresponden su tratamiento a nosotros, que estén telemonitorizados al menos esos 6 primeros meses de tratamiento que recomienda la SEPAR, ¿no? Ahí tenemos asignaturas pendientes sobre el papel de la telemonitorización a largo plazo o el papel de la telemonitorización continua en determinados subgrupos de pacientes. Por ejemplo, el caso que ha puesto Vanessa de un conductor profesional. Yo estoy absolutamente convencido de que debería estar telemonitorizado durante toda la trayectoria, toda la vida de la terapia, ¿no? Pero no os quede ninguna duda que desde la parte de Oximesa el esfuerzo está centrado y dirigido a que todos los pacientes que inician tratamiento con CPAP tengan telemonitorización al menos los 6 primeros meses de tratamiento. Doctor Villasante. Bueno, yo también quiero felicitaros por lo que habéis presentado, no solo cómo lo habéis presentado, que lo habéis presentado muy bien, sino por el trabajo que habéis hecho. Quizá desde el punto de vista metodológico tiene el inconveniente de que habéis comparado datos prospectivos en la telemonitorización con datos retrospectivos y eso hace que cuando dices abandonan más tratamientos los telemonitorizados, creo que es porque, o creo que es, pero no demuestra. Pero bueno, eso es así y no tiene más remedio. Hay un dato en el estudio que me ha sorprendido. Vamos a ver, todo esto empieza una vez que el enfermo está diagnosticado. Es decir, el enfermo ya tiene una prueba de diagnóstico. Y no entiendo cómo esto ha podido reducir la espera para llegar a esa prueba de diagnóstico, de los 8 meses o a los 6 meses, porque si es algo que se hace después de la prueba, antes de la prueba, es como el sorteo de la Champions del otro día. Le tocó al Madrid y ¿por qué tiene que anularlo del Madrid? Tienes explicación. La realidad es que nosotros tenemos los polígrafos que tenemos y en muchas ocasiones a los pacientes ya diagnosticados y tratados con CPAP, para hacer una confirmación de corrección de la enfermedad, les hacíamos una poligrafía con CPAP antes de una titulación manual, de tal forma que esos entraban en el mismo saco y generaban como una bolsa, una demora que se iba haciendo cada vez más grande. Ahí no solamente entran los que vamos a diagnosticar por primera vez, sino también aquellos que realizamos una prueba de poligrafía con CPAP.
de tal forma que la demora cada vez es mayor. Es mayor para el paciente que no está diagnosticado y es mayor también para el paciente diagnosticado que está en tratamiento con CEPAP. Sí, claro, para eso estamos. Tiene que ver con el gerente y con vosotros también, sobre todo con vosotros. Porque si yo fuera el gerente, diría, muy bien, habéis reducido las consultas de 7 a 3,5 a la semana. Pues ahora ese neumólogo, tengo 3,5 neumólogos a la semana para dedicar a otra cosa. Digo yo, o tú como jefa de servicio, pero a cambio de que tengo que tener probablemente un mayor soporte de enfermería y de técnicos que compensen eso. Entonces, no sé si ya habéis pensado en remodelar la unidad de sueño en cuanto a... Está remodelada porque el COVID nos ha devorado y ha habido que trasladar más gente a la hospitalización y a la UCRI y eso generó todavía más lista de espera. Entonces, y de hecho las demoras que ahora tenemos es mi gran preocupación en pacientes nuevos de primaria. Hemos pasado de 1 mes a 5 meses. Entonces lo que yo estoy es dirigiendo ese personal a atender esas otras demoras, pero es inabarcable la situación ahora mismo con lo que ha pasado durante 2 años. O sea que mi intención era desplazar el personal hacia donde tenemos más problema, que es la hospitalización y demoras de consulta general. En relación Bueno, pues muchas gracias por vuestra exposición y es un honor ser la directora médico de este equipo. Yo lo tengo en mi currículum puesto, tengo este equipo de neumología. Sois una prueba más del liderazgo clínico que ha puesto en valor también la pandemia, ¿no? Quiero decir, los profesionales habéis buscado respuestas y soluciones a problemas que no nos permitían parar porque hubiera una circunstancia externa que nos parecía que nos obligaba a ello, ¿no? Entonces, habéis buscado alternativas, pero como dice Raúl, son alternativas que han venido para quedarse. Yo quería haceros una pregunta por si hay alguna experiencia con respecto a pacientes expertos. O sea, ¿podría llegarse a dar el caso que el propio paciente pudiera formarse en la gestión de la monitorización de su CEPAP, un poco al estilo de cómo hacen los pacientes diabéticos en la gestión de bombas? Quiero decir que el equipo de seguimiento incluyese de una manera también mucho más responsable y participativa a los propios pacientes. El equipo de telemonitorización que estamos utilizando nosotros le permite al paciente del otro lado ver también a través de un servidor que tienen los propios pacientes lo que está pasando cada día. O sea, el paciente tiene la oportunidad de también ver qué es lo que hace. De hecho, el caso concreto que yo he puesto de este paciente que trabaja para Naciones Unidas, él lo ve a través de la plataforma, él se mide, él sabe cuándo le está subiendo el IAH y cuándo no, cuándo está bien controlado, cuándo no, y me lo transmite a mí a través de un correo corporativo. Pero él lo está viendo y él se está midiendo en cada situación. Entonces, esa posibilidad la tienen. Nosotros hacemos escuela CEPAP a la hora de lo que son los cuidados básicos, pero si se tuviera que dar el caso, claro, se instruye al paciente igual que a un diabético a la hora de manejar el dispositivo. Sí, sí. Esa pregunta está genial porque el futuro es ya presente, ¿no? Yo creo que la tecnología tratada y enfocada como herramientas convencionales, tengo que mirar la telemonitorización, tengo que mirar los circulitos rojos, tengo que mirar los circulitos verdes. Yo creo que eso todavía es como una tecnología precaria. La tecnología de verdad es automatismo, es inteligencia artificial, ¿no? Es un análisis automatizado, avanzado de los datos. Que una máquina, que esa tecnología sea capaz de identificar pacientes con circulitos verdes y, bueno, y darle el soporte que necesiten, si es la visita anual, lo que cada protocolo determine. Pero también que en el momento sea capaz de detectar las incidencias que puedan ocurrir y que categorizar esas incidencias en leves, moderadas, en graves, urgentes, para ser proactivos y no estar esperando cuando vemos dentro de un mes
cómo ha dormido el paciente el mes anterior, ¿no? En ese sentido, estamos a punto de finalizar ya la fase de desarrollo de una plataforma integrada con ResMed, con Philips y con Breas para tener en una sola interfaz de usuario toda la información de los diferentes fabricantes, porque no trabajamos únicamente con máquinas de un fabricante, que en este caso con ResMed. Tenemos un análisis desarrollado con algoritmos en este sentido, que teniendo en cuenta los eventos obstructivos y centrales, la fuga, el tiempo que está en fuga, el cumplimiento, la escala de somnolencia, todo eso lo pueda filtrar en tiempo real y todos los días tener el informe, ese equipo tecnológico, esa plataforma tecnológica, y ser capaz proactivamente de contactar con el paciente a través de una app, a través de web, a través de recursos tecnológicos. Yo creo que cuando ya esto lo lleguemos a tener implementado, pues probablemente todos los números de reducción de visitas, reducción de consultas, reducción de incidencias puedan bajar todavía mucho más. Yo creo que el futuro, ya presente, como decía, está en meter la inteligencia artificial en la tecnología, para liberarnos todavía más de este trabajo muy rutinario, muy mecánico que seguimos haciendo, y que es un desperdicio, pues hacer un trabajo intelectual de alta capacidad y perder tiempo, tener que dedicar recursos humanos muy valiosos para este tipo de cosas. Bueno, pues yo como director gerente del Hospital Infanta Sofía os quiero trasladar mi felicitación a los cuatro, a todo el equipo. Deciros que cuando uno presencia este tipo de jornadas y de exposiciones se siente especialmente orgulloso, porque realmente desde el punto de vista de la gestión, que es lo que... Vale. Desde el punto de vista de la gestión, que es lo que nos preocupa a todos y especialmente a mí, bueno, pues me parece que habéis tocado tres aspectos fundamentales. El primero, el control de la accesibilidad de los pacientes, el control de las demoras. La verdad es que se siente uno, como os digo, orgulloso al contrastar esos antes y después en los datos. En segundo lugar, como acaban de expresar, la digitalización, el avance de las nuevas tecnologías, otro aspecto esencial por el que yo personalmente apuesto y por el que toda la dirección está apostando. Y en tercer lugar, la apertura del hospital hacia la sociedad, estando presentes con cada uno de estos equipos en nuestros pacientes. Así que os felicito a todos, os doy las gracias por la exposición, por la idea, por el liderazgo de un equipo que se nota compacto e ilusionado, y transmitiros eso, el orgullo como director del hospital por este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que si no hay ninguna cosa más, yo creo que podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias de nuevo a Redacción Médica por invitarnos a su casa esta tarde. Muchas gracias a los que habéis estado aquí, a GSK y a Oximesa Nippon Gases por la financiación y el patrocinio. Y nada, pues hasta la próxima. Bueno, pues yo simplemente tomo la palabra para devolveros el agradecimiento a todos los presentes del hospital, para clausurar esta jornada, para agradecer a la Fundación Nemo Madrid también su colaboración, y también a GSK y a Oximesa Nippon Gases por estar siempre cerca de los profesionales sanitarios. Nos veremos en la próxima jornada interhospitalaria de neumología. Gracias.